Hey, ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a la Zona del Metal. Estamos aquí con Danilo Román Favara de Rock Night y Luis Fernando Fonseca de Cartón Rock. Y, por supuesto, con el invitado de honor, Sergio Perdichewski, desde Buenos Aires, Argentina. Hola, Sergio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Ecuador y por todos lados donde nos están viendo y escuchando? Así son las redes. De repente unen y hacen que las distancias sean más cortas, poder hacer estas cosas. Así que acá pasándola como se puede, en estos momentos pero tan difíciles de la humanidad, tratando de no despegarme del camino que elegí, que es la música, y seguir haciendo cosas a pesar de que hay mucha gente que está pasando momentos muy difíciles en la humanidad, ¿no? ¿Qué decir en este momento? No sé, ¿cómo están allá ustedes? Todo bien, afortunadamente, con salud todos y pues igual en cuarentena, pero cuidándonos de lo que está pasando afuera, pero igual dedicados a la música, acá al reportero también. Y qué suerte poder hacer este tipo de entrevistas también directamente contigo en video y audio. Eso también pues nos ha favorecido la cuarentena, ¿no? Algo que estamos aprendiendo, ¿no? Vos sabés que en el primer disco de la banda que aún integro, que es Rowek, hay un tema que se llama El Banquete y dice: las pantallas nos enseñarán cómo se vive la vida. Esto es del 2012. Ahí lo tiene Luis. Un poco lo que está sucediendo. Terrible. Tomo mate, acá en Argentina tomamos mate todo el tiempo. Una tradición. Sí, le damos la bienvenida. Luis Fernando, por favor, el micrófono es tuyo. Sí, Sergio, qué bueno tenerte por acá. Justamente este disco Grita es donde está contenido este tema. Y bueno, es el primero de Rowek, que tú lo trajiste acá cuando vinieron en 2016 junto a Gustavo Rowek a hacer una sesión, unas clínicas de guitarra en algunos lugares de Quito. Pero es la primera obra. Ahora están presentando Redes en Rowek. Cuéntame qué ha transcurrido musicalmente desde este disco, desde Grita hasta Redes. Acá está Redes. Ajá. Clara alusión a la portada de los Beatles de Abbey Road, ¿no? Sí, la verdad que el diseño de esta portada y de otras, no de Grita, pero esta es de mi hermano, que es un diseñador, la verdad que trabaja muy bien. Hernán Perdichewski hizo varios discos de varios artistas y varios de nuestra carrera. Creo que el único que no hizo es Grita, después incluso de las otras bandas hizo. Y Grita es el primer disco de Rowek como banda en sí, y luego de la disolución del proyecto que tuvimos con Gustavo durante más de 10 años y 4 discos, que fue Nativo, que fue cuando se disolvió Rata Blanca, Gustavo Rowek y yo formamos Nativo. Y después de Nativo vino la banda Rowek. Hemos tenido grabaciones con Ian también en 2 oportunidades, 2 discos muy buenos con Ian, con la banda. Y llegamos a Rowek un poco buscando unir todo eso, ¿no? Lo que veníamos trayendo de nuestras carreras, de Gustavo incluso B8, de Rata Blanca, de Nativo, de lo hecho en Ian, y confluyen en Rowek, ¿no? Grita es un primer disco que tiene una impronta de producción musical netamente impulsada por Rowek y por mí, un poco por la dirección musical que queríamos que tomara la banda y por las composiciones, aunque ya hay participación en algunas letras también del cantante, de Nico Vicente, pero básicamente la obra está compuesta y producida artísticamente por Rowek y por mí. Redes, ya la banda está un poco más consolidada y tiene un trabajo más de aportes de Ezequiel Palleiro, que es el gran bajista que nos acompaña, y obviamente Nico Vicente en voces. El guitarrista que participa como guitarra rítmica fue cambiando según las épocas.
o sea, siempre son alumnos míos que tocan muy, muy bien. Y, por ejemplo, ahora está Karim Venegas, que tiene 20 años, un gran guitarrista. Y estuvieron otros. Un poco la diferencia entre los dos discos, además del trabajo de banda y de composición y la consolidación del cuarteto con Roweck en batería, obviamente, Nico Vicente en voz y Ezequiel Palleiro en bajo y yo en la guitarra. También tiene como diferencia entre los discos un poquito la forma en que fue grabado, ¿no? Ya que Roweck, el de Grita fue grabado más como por secciones y sobregrabaciones y overdubs, como le decimos, ¿no? Ir grabando cositas y cositas. Y Redes es directamente la banda, el quinteto sonando en vivo, con prácticamente muy pocos arreglos sobregrabados. Así que, básicamente, y creo que es donde se ve un poquito más la mezcla de los estilos que venimos trayendo. Grita quisimos que fuera un poco más tradicional en el estilo de un Black Sabbath moderno, digamos. Y Redes ya está como un poco, tiene algunas cositas un poquito más, quizás, progresivas, un poquito más progresivas sin pensar en un progresivo sinfónico, ¿no? Se nota incluso en el cambio de la portada, ¿no? El diseño ya te da otro mensaje. Muy perceptivo, totalmente. Mirá, creo que no lo había pensado, pero vos sabés que lo nombré a mi hermano porque es un capo, tiene eso de sintetizar mucho a través del diseño. Son cosas que hablamos mucho, no es porque sea mi hermano, pero a través del diseño sintetiza bastante concepto e idea, porque entiende que el diseño es un lenguaje. El tema de los hombrecitos estos, o sea, este es el dibujo más visto en la historia de la humanidad, me imagino, en los baños, en las esquinas de las calles, el hombrecito, ¿no? O sea, es un lenguaje, ¿no? La señalética que le dicen, ¿no? Los gráficos. Ahora mismo también compartes con Gustavo Roweck 2 proyectos que son War Pigs y Entre el cielo y el infierno, el primero dedicado a Black Sabbath, a hacer versiones de ellos, y el segundo, pues, retomando el nombre de este disco insigne de Rata Blanca, que reversionan los temas de Rata. Es muy difícil elegir esos temas, lo hacen en base a un concepto por concierto, por época, ¿cómo hacen? ¿Por los temas que estamos tocando con Entre el cielo y el infierno? Ajá, y War Pigs también, para la selección general de Black Sabbath. Perdón. Estás reinformado, Luis. Sabés toda la actualidad. Con lo de Black Sabbath empezamos medio como siendo un entretenimiento de amigos. Nos juntamos con algunos amigos que siempre tuvimos buena relación y admiración por la misma música y nunca tocamos. Y un día vino uno que hacía mucho que no nos veíamos, que fue cantante, que murió lamentablemente. Empezamos este proyecto, lo desarrollamos y murió 2 años, hace muy poquito murió, 2 años después de empezar. Y supimos que él hubiese querido que siguiéramos, de hecho su familia, todos sigamos con el proyecto, así que incorporamos casi sin querer, porque esto no es algo que nos propusimos, es que nos gusta Black Sabbath, justo tengo la camiseta de Black Sabbath. Y como que vino este flaco que vivía fuera de Buenos Aires y dijo, quiero juntarnos a tocar unos temas de Black Sabbath, y bueno, surgió y hasta giras hicimos con esto. Después él falleció y seguimos. Y la verdad que él cantaba indistintamente temas de distintas épocas de Black Sabbath. Pero la elección que hicimos ahora, un poco también porque somos mucho en el grupo compartir mucho, entonces importa mucho la persona, ¿no? Con la que estamos, ¿no? Creemos mucho en la energía que se forma y nos juntamos por placer a divertirnos, a comer, a tomar alguna cerveza y tocar la música que nos gusta. Entonces casi jugando y sin ninguna propuesta de nada más que entretenernos en los ratos libres,
empezamos con esto y después de la muerte de nuestro cantante, decidimos seguir con Diego, que tiene un estilo, directamente es Ozzy. No canta los temas de Dio. Así, lamentablemente, bueno, pero por suerte canta todos los de todas las épocas de Ozzy. Entonces se transformó como en una banda un poquito más de culto. Dijimos, bueno, tenemos este distintivo, ¿no? Son los temas de Ozzy y no toquemos los temas que toca todo el mundo. Hagamos desafíos, ¿no? Un poquito los clásicos, sí, pero hagamos desafíos de por ahí temas que no son tan tocados. Entonces empezamos en la búsqueda de los temas de Black Sabbath, los más emblemáticos que pocas bandas tocan, o esos que solo los sabateros, ¿viste? Dicen, no, y toquemos esto, y toquemos esto. Entonces elegimos un poco pensando eso, que no sean temas muy hechos por otras bandas y que sean con la voz de Ozzy. En este momento ¿Cuál es tu disco favorito de Black Sabbath, Sergio? ¿Cuál es tu disco favorito? Y qué difícil, qué difícil. Porque ahora en estas participaciones que se dan a través de internet y eso, estoy tocando algunos de Heaven and Hell y los de Dio son increíbles, ¿no? De Black Sabbath muy difícil, ¿no? Y Sabbath, Bloody Sabbath, mismo Black Sabbath, Sabbath 4 es el que está en la tapa así, ¿no? De Ozzy, volumen 4. No sé cuál decir. Porque con Dio, Mob Rules, Heaven and Hell, Mob Rules me parece un discazo. Y Heaven and Hell, después de Dio ya y con Tony Martin, pero bueno, también, ¿no? Pero además, Headless Cross, no sé, no, es imposible elegir un disco de Black Sabbath. No puedo. La discografía de Sergio es impresionante, 6 discos con Rata Blanca, 4 discos con Nativo, 2 con Mario Ian y ahora 2 pues con su banda actual Rowek. En toda esta discografía extensa y pues influyente, no solo en el metal argentino, sino latinoamericano y por qué no mundial, hay un elemento en común, es la presencia de Gustavo Rowek. ¿Nos puedes contar un poco acerca de esta relación tan sui generis, tan estable? Me imagino que pues es tu hermano en la música y juntos han ido en todo lugar. Sí, así es. Qué loco, ¿no? O sea, casi impensado para alguien tener una amistad de 40 años con la misma persona y además trabajar y verse todos los días. O sea, es algo que sucedió. Siempre decimos que en 100 puntos, prácticamente en 98 no coincidimos. Es más, pensamos opuesto. Pero coincidimos en 2 que son los que nos unen a través de tantos años, ¿no? Que es el respeto mutuo, el placer por lo que hacemos, el honor, el no mentir, el saber ubicarse en distintos lugares de la cancha, porque además somos socios, entonces el aprender a trabajar, ¿no? Esto, como le digo, si a vos te toca ser arquero y vos sos número 9, no vengas a mi área, andá al área de frente. Es como un juego en equipo y eso entendemos bien. Y además, un gusto musical. Rowek y yo componemos juntos, además de que tocamos juntos en todas las bandas que tuvimos, incluso en la época de B8, ya nos conocíamos de la escuela y tocábamos juntos. Yo no toqué en B8, pero en ese momento tocaba con él, nos juntábamos en la casa de otro, íbamos a la escuela, nos veíamos después de la escuela, me llamaba Ricardo Iorio y le decía, Sergio, Gustavo está con ustedes, lo estaban esperando para ensayar con B8 y estaba con nosotros en una casa, teníamos un garage lleno de equipos, era fines de los 70, principios de los 80, así 79, 80 prácticamente, y ya compartíamos, ¿no? Y después hubo algunos momentos por ahí que nos vimos un poquito menos, pero que cuando tuvimos alguna noviecita de juventud y quedamos medio en esa situación, pero después siempre compartimos los proyectos. Hoy en día tenemos
3 bandas, ¿no? Porque está War Pigs y Entre el Cielo y el Infierno, más Rowe. Son los 3 proyectos y además producimos bandas juntos, tenemos la escuela y el estudio de grabación, entonces es como que todos los trabajos tenemos una unión en la vida y una unión en los trabajos, ¿no? Comercial, digamos. Sergio, cuéntame, por favor, ¿qué recuerdas de este país, de Ecuador? Y la verdad que lo que más recuerdo es el cariño de la gente. Te soy sincero, porque como estuvimos muy abocados a nuestras labores, conocimos mucha gente y no conocimos tanto por ahí turísticamente el país, porque pasamos muchos días encerrados en un estudio de grabación y en lugares de música, ¿no? Medios, radios, el IABQ y básicamente no salimos del estudio, pero conocimos mucha gente y muchos músicos y lo que más me llevo es el cariño, ver el talento también de los músicos ecuatorianos, las ganas que hay, ¿no? Cuando uno se cruza con otro que por ahí está a varios kilómetros, pero se dedica a lo mismo, ¿no? Y empezás a hablar y se empiezan a contar las cosas y encontrás como afinidad en las cosas que nos pasan, que nos suceden, por las cuales peleamos, lo que decimos en nuestras canciones, metodologías de trabajo. Es realmente enriquecedor. Y la visita a Quito, porque en Ecuador estuve en Quito, nada más, hay que decirlo. La verdad que fue enriquecedora, en todo sentido. Y mucho respeto, además, ¿no? De lo que aprendí, sentí que mucho respeto y mucho conocimiento por lo que fue mi carrera, por lo que es y por lo que va a seguir siendo, y además lo mismo por Gustavo, ¿no? Digo esto porque un poco por las bandas que formé, pero también es como que fui en una función de productor musical y académica, ¿sí? También. Y en todo sentido, la verdad, en lo académico, en la prensa, cómo se acercó, todos queriendo transmitir y mostrar lo que habíamos ido a hacer. Muy buena onda. Y la verdad, tengo que reconocer que con Martín Kidman, con Brock, con su proyecto, que lo conocí acá. Bueno, había uno de los chicos, no sé si Luis me quería preguntar algo o quién, que era con respecto a Brock. Sí, yo tengo aquí el disco de Brock que se llama Ensamble Argentina y pues precisamente te lo iba a preguntar porque tiene relación con el Ecuador. Juan Martín Kidman es un músico ecuatoriano que entiendo trabajó contigo. Esto está producido por ti y por Gustavo Rowe, entonces quería ver si es que había alguna relación específica. Y bueno, aprovecho para contestar un poco también la pregunta de lo que me quedó y lo que me llevé, y lo que vi cuando estuve en Ecuador, del cariño de la gente, y fue este trabajo justamente, que gracias a Juan Martín, que un loco que se vino desde Ecuador en una Volkswagen, una camionetita de Volkswagen, ¿no? La vieja, la de Scooby-Doo, esa. Se vino en una camionetita, viajando solo desde allá, llegó a la Argentina y acá se inscribió en una escuela de música bastante conocida y ahí conoció a otro, bueno, por relaciones y llegó al estudio nuestro con la locura de grabar esto, un ensamble entre músicos que había conocido acá y bueno, nosotros trabajamos un poquito en la producción, podría decir que fueron sus primeros pasos en la música y en las grabaciones, si bien eran estudiantes en ese momento. Hoy, por ejemplo, el guitarrista Juan Manuel Vistazo, que participa también en eso, trabajó mucho después de eso en el estudio con nosotros y hoy tiene una muy buena banda de rock que suele tocar en encuentros de motociclistas. Me fui por un momento, pero volví. Gracias. Decía que Brock estaba mucho en encuentros así de motociclistas.
Y ahí cuando lo conocí, vinieron al estudio, hemos grabado ahí en el estudio. Y bueno, después Juan Manuel siguió su camino y cuando llegó a Ecuador tuvo esta loca idea de llamarnos para que fuéramos. Entonces no solo se quedó conforme con haber llegado hasta acá y habernos conocido y haber grabado canciones acá con nosotros, sino que quiso seguir haciéndolo allá. Un loco divino. Y nos llevó y trabajamos en la producción de algunos temas allá con músicos que él nos fue presentando allá y que lo acompañaron y que lo deben acompañar en este proyecto. Así que y ahí, bueno, hizo el contacto con Alfredo y conocimos más gente, como dije, al Jairo Pachay, del 333. Y así conocí mucha gente y bueno, un poco tiene que ver con el proyecto ¿no? Que comenzó acá y siguió allá. Sergio, eres un gran coleccionista de guitarras. ¿Tienes algunas ahí en la parte del estudio de tu casa que nos puedas mostrar? Sí, tengo pocas acá pero te puedo mostrar. Mirá. Esta es la que estoy usando últimamente. ¿Llegan a verla? Sí. Que aparece en uno de los videoclips últimos de Rowe, me parece, ¿no? Sí, puede ser. Esta es la que uso para tocar con Rowe, que es una guitarra que es una Firebird, que tiene una pintura hecha por mi madre, que es artista. Es un cuadro de mi madre la guitarra. Mirá. Es de un luthier de marca, la hizo un muchacho acá que se llama Javier Gandolfo, Heg. Súper artesanal el cuidado y el acabado, ¿no? ¿La llegan a ver? ¿Sí? Sí. ¿Se aprecia? Yo veo poquito desde acá. Sí, es muy linda. Es un modelo así Firebird, ¿no? ¿Y cuál es el dibujo del mástil, de la pintura? Es como si fuera, es abstracto, ¿no? Parece como que si estuviera gastado, en llamas, oxidado, percudido. Es como abstracto, ¿no? No sé. Y después, esta la uso mucho porque es una afinación, es una guitarra más moderna y tiene una afinación grave. Después esta la uso mucho para entretenerme, es una Gibson ES 135 del principio de los 90. Es una guitarra que uso, me gusta tocarla mucho porque toco cosas que no toco, nunca la subí a un escenario, porque es una guitarra como de blues. Es una guitarra de caja, ¿no? Mucho más clásico, ¿no? Claro, tiene otro tipo de micrófonos, un cordal acá, distinto, la forma en que se agarra las cuerdas, ¿no? Es como más clásica, más de blues. Después tengo, por ejemplo, esta que tengo acá, es esta marca que es ESP. ¿La llegan a ver? Sí. Japonesa. Bien. Iba a decirlo, me lo sacaste de la punta de mis labios, mirá. Es la que salió con el disco negro de Metallica, es el modelo Jane Hetfield, japonesa, mango atornillado. Es como un corcel indomable. ¿Viste? Los corceles negros que andan así, pelo, la enchufás y sale, subís y sale corriendo, ¿viste? La enchufás, es el modelo Hetfield, mirá cómo tiene. Verás que tiene solo volumen. Se llega a ver una sola perilla tiene.
Sí, volumen. Y un micrófono activo que le puse, MG. Esta japonesa es de los 90, o del 90 mismo, de la época de que salió el disco. Salieron con estas guitarras con el disco negro de Metallica, ¿cierto? El modelo, el Kirk Hammett y el Shane Hetfield. Y acá tengo estas tres, no tengo más. Después tengo Gibson Les Paul, una histórica que es más conocida que yo, la guitarra, que la llevé a Quito. En el viaje fui con la guitarra, obviamente. Hay veces que hago giras y después de que arreglamos todo, me dice, y vas a traer la Les Paul, ¿no? Es como que es más conocida que yo porque la tengo hace, no sé, desde el segundo disco de Rata Blanca en todos los videos. Esta ESP, la Explorer, esa la usé mucho para el disco que grabamos con Ian, para Entre el cielo y el infierno, y mismo los discos que grabamos con Ian, que me gustan mucho, son En tiempos de redención y Nuevo orden, que son los dos discos con la banda Ian. También es una guitarra, esta misma, que tiene muy buen audio para todo lo que son machaques y riffs de una cuerda, porque en acordes por ahí es un poco, la Les Paul es como si fuera un piano, uno acostumbrado a esos guitarrazos, ¿no? De acordes así gigantes, que es bien de la Gibson Les Paul, y de repente la Explorer, ese tipo de acordes así tan grandes y tan poderosos no tiene, pero en una cuerda viaja como si fueras en una tabla de surf arriba de una ola gigante, vas así agarrado con todo. Sí, eso está buenísimo. ¿Y los discos de oro que tienes atrás, perdón, de qué discos nomás son? Son discos de platino. El de oro está en la casa de mi mamá. Mirá. ¿Se llega a ver? Sí. Fondo, sí. Este que está acá es el disco de platino de Magos, Espadas y Rosas, de Rata Blanca. Es por la venta, en ese momento es una distinción por 60.000 ejemplares vendidos. ¿Sí? Disco de platino. Este es del mismo disco, doble platino. Obviamente el disco Magos, Espadas y Rosas de Rata Blanca, hasta que yo me fui ya iba por 7 platinos. O sea, es un disco que vendió más de 1 millón de copias, ¿no? Todo un récord. Este es el doble platino. Y acá, no sé si ven el que tengo acá, el último de este lado, ¿se llega a ver? Sí. Apenas. Un poquito por ahí se ve. Es el mismo, es otro disco, ahí lo llegan a ver. Eso ahí sí. Ese es del Guerrero del Arco Iris, que también vendió muchas más de 60.000 copias. Pero ese es por la distinción por las 60.000 copias vendidas. El disco de oro son 30.000 copias. El platino en esa época eran 60. Esto es de otra época, ¿no? Esto es del 90, del 91. Después, el quíntuple platino, por ejemplo, del disco Magos, Espadas y Rosas, el cuadro son 5 CDs así chiquititos, un cuadro. Esto es la emulación, ¿no? al disco de vinilo, ¿no? Ahora, en esa época justamente de Rata Blanca, alguna vez contaste que la composición no era colectiva, a diferencia de Nativo, que despega con un disco como Consumo, que es muy fuerte, está compuesto por muchos elementos. ¿Cómo era la composición en Rata Blanca? ¿Cómo lo fue en esos discos? Esta es una gráfica que también hizo mi hermano. Esta época fue muy, muy creativa para mí. Es uno de los momentos más altos artísticos, creo que entiendo en la música, ¿no? Por lo menos para mi forma de ver, después de haber salido de lo que fue Rata Blanca, como decís vos, de una banda que tenía una dirección musical claramente por Giardino. Las canciones eran letra y música de él, y un motivo de eso fue la ruptura de la banda, ¿no? También entre otros desacuerdos por ahí personales y económicos, pero los artísticos fueron los que más pesaron. Y quedó claro, porque Gustavo y yo, o sea, artísticamente, después de Rata Blanca, Nativo tiene 4 discos. Y los 4 entre sí son
totalmente distintos. Este que es el primero, que es Consumo, ya para empezar arranca con una formación de trío de instrumentos y un vocal. O sea, una banda de 6 a una banda de 4. Digo, entre Rata Blanca, hay diferencias entre Rata Blanca y Nativo. Y después la composición. Rata, cuando se separa a fines de los 90, con un estilo netamente clásico para el lado de lo que es Deep Purple, Yngwie Malmsteen o ese tipo de música, y para mí lo que fue el aporte de la música de los 90, del rock de los 90, a mí me trajo como un aire, a mí y a Gustavo, un aire muy fresco. Después de bandas clásicas que amo, ¿no? Y de lo que pasó en los 80 de la mano de Judas Priest y bueno, y creo que de repente la influencia de la música en los 90, ¿no? Si entendemos que en los 80, quizás dentro del heavy metal, Judas Priest y Iron Maiden llevaron la bandera arriba, en los 90 Halford dejaba Judas Priest para formar Fight. Y de repente aparecían bandas como Pantera, Faith No More, Alice in Chains, el lado más grunge por ahí, Nirvana, Stone Temple Pilots, más metaleras, bandas como Machine Head, hasta si querés Living Colors, ¿no? Entonces todo eso, y uno tocando, yo me sentía la verdad tocando un estilo medio clásico, como que estaba quedando afuera de muchas influencias que me gustaban mucho. Y bueno, la disolución de Rata y obviamente generó un disco como Gustavo y yo decidimos seguir juntos, y lo primero que pasó fue que Gustavo vino y me dijo, y vamos a tocar con una sola guitarra, que para mí fue fuertísimo porque yo estaba muy acostumbrado a hacer guitarras rítmicas. En todas las bandas que pasé, siempre me gustaron las bandas de 2 guitarras y siempre me ubiqué en el lugar de la rítmica. Naturalmente me encanta. Por eso Nativo tiene como muchas cosas de rítmicas. Rowe, que es baterista, y yo soy guitarrista rítmico de mis orígenes, ¿no? Entonces, se crea, pasó como que eso fue, hasta que me acostumbré un poquito fuerte, pero después, naturalmente, el trío me gustó y me llevó a experimentar muchísimos estilos. Decía, Nativo tiene 4 discos, son totalmente distintos uno con otros, y comienza siendo una mezcla entre Pantera y Meyuga, por decirlo de alguna manera, a fines del 98, y termina llegando al 2010, que es el nacimiento de Rowe, con un disco que es una mezcla entre Oasis y Foo Fighters, por decir de alguna manera lo que fue Nativo, ¿no? O sea, pasando desde punk, funk, la onda Living Color, la onda muy Alice in Chains, se ve mucho en Nativo, sin ser así tan down, porque Nativo era como un poquito más violento que Alice in Chains, pero ese tipo de cantantes rasposos y no tan agudos, ¿no? Un poco, y paralelamente a Nativo, una etapa con los discos de Ian, despuntando el vicio más metalero tradicional que siempre nos gustó, de la banda de 2 guitarras y cantante al estilo Dio, ¿no? O Halford. En aquella época era un poco más cerrada las ideas y los esquemas mentales, sobre todo de quien nos gusta el rock. Aquí en Ecuador era impensable mezclar metal con el grunge que estaba saliendo en ese momento, y si lo hacías pues te acusaban de vendido. El escándalo de Metallica en aquella época, aun cuando no es tan grave el cambio de estilo, me refiero desde el punto de vista musical, ¿cómo en tu caso o en Argentina se veía de la misma forma? ¿Te costó salirte de esto? Veo que más bien tú tienes una visión totalmente progresiva. Ozzy Osbourne acaba de grabar con Elton John, es decir, ha cambiado la música y ha cambiado la óptica en ese asunto. Sí, acá nos pasó lo mismo, pero eso, viste, es como algo de bien de
los seres humanos, de tener que poner todo como en cajita. Esto es heavy, esto es hard, esto, ¿viste? De poner esos rótulos. Y la verdad que yo me considero músico, soy un tipo grande. O sea, más allá de todo, o sea, voy a cumplir 56 años. Yo escuchaba Yes, Jethro Tull. O sea, ¿qué va a ser? Era la música. Escuchaba Genesis, sí, escuchaba Aerosmith, escuchaba Beatles, escuchaba Creedence, después vino de las bandas de rock, fines de los 70, escuchaba Jimi Hendrix, Janis Joplin, o sea, Led Zeppelin. Después lo más heavy que escuchamos, a fines de los 70, AC/DC, Motorhead. Ya entrando a los 80, Judas Priest y eso, ¿no? Entonces, el metalero tiene como esto que se fanatiza. Y yo podría decir que toco heavy metal, no por casualidad, porque es un gusto y lo elijo, pero habiendo escuchado Yes, Beatles, Hendrix, o sea, yo me pregunto eso, por ejemplo, ¿qué escuchaba Tommy Iommi para componer esa música? Porque nosotros tenemos referentes. Yo escuché todo eso y por eso maduré el estilo que toco, por las influencias también que tuve. Pero los que estuvieron antes, ¿qué escuchaban para hacer esa música? ¿De dónde sacaba Tony Iommi esos riffs de guitarra? ¿O de dónde sacó Hendrix? Porque imagínate lo que escuchaban. Escuchaban a Elvis Presley. ¿Cómo salieron así? Entonces, a mí un poquito me influenció toda esa música. Y yo decidí que cuando hago música trato de ser honesto y es lo que me sale. Toco lo que me sale. Lo que no me sale no toco directamente. Y no trato de imitar a nadie. Entonces, por estas influencias que tengo, hoy yo escucho mucha música. Mucha. Ahora escucho bandas progresivas como In This Moment, o Butcher Babies, o escucho Arch Enemy, y me encanta, escucho Eric Clapton a full, y después cuando agarro la guitarra tengo algunas cosas de Eric Clapton y otra de Arch Enemy, ¿cómo la entendés? Y obviamente, entonces, eso de alguna manera creo que Roweck ni hablemos, ¿no? O sea, el tipo tocaba en B8 y después armó Rata Blanca. Y después de Rata Blanca armó Nativo conmigo, ¿no? O armamos, digamos. Entonces, siempre las rupturas con las bandas que tuvimos fueron por horizontes artísticos distintos. Y cuando tuvimos la oportunidad, quedó demostrado, tenemos, después de habernos ido de Rata Blanca, o sea, 7, 8 discos grabados, o sea, 2 de Roweck, 2 con Young, 4 con Nativo, 8, entre algunas participaciones y eso, todos totalmente estilos distintos dentro de los 80 y hasta los 2000 y pico. Si querés encontrás cosas hasta de Red Hot Chili Peppers, que es una banda que a mí mucho no me gusta, pero que tiene algo que... Y, no sé, Living Colors, que me encanta, ¿no? Y es verdad, el metalero te ubica en un lugar que no, que sí, que... Desde que tengo memoria, nosotros siempre acá hacemos la broma que en el 80 hubo un festival de rock en donde mucho de lo que hoy estamos en las bandas por ahí de heavy, como lo fue Hermética, Rata Blanca, Orcas, o Almafuerte, muchos de los que estuvimos en esos eventos a principios de los 80, hoy gozamos de una trayectoria importante. Y en esa época ya había un afiche que decía el show era en contra del falso metal. Y esa que si es falso, que si no es falso, que si es blando. Y de alguna manera creo que lo pagué. Porque la gente de Rata Blanca, cuando me fui de Rata Blanca y saqué Consumo, el primer disco de Nativo con Roweck, me deben haber visto como diciendo, estos muchachos, ¿qué le pasó? Y Nativo tuvo shows con muy poca gente. Y ahora todos dicen, vuelvan acá. Y nosotros nos separamos porque no nos venía a ver ni el loro. Porque lo de Rata, el público de Ratero nos miraba y decía, pobres pibes. Y el público que consumía el estilo de Nativo, que son
otra generación un poco más abajo que nosotros, que en esa época escuchaban bandas como Animal, o en México estaba, no sé, Molotov, por ahí, ¿no? Ese tipo de bandas que ya eran más definidas con un metal más de los 90, con voces más guturales y graves. Y para ellos éramos lo de Rata Blanca. Nos miraban tocando, o sea, una música más parecida a lo que a ellos les gustaba, pero ni se nos acercaban, porque con solo ver nuestros nombres pensaban que tocábamos como Rata Blanca. Entonces, para los modernos éramos heavies, y para los heavies éramos modernos. Y esa distinción, nosotros simplemente somos artistas y tratamos de ser sinceros con las composiciones y que las letras tengan contenido. Con eso, y de repente si no miramos si es punk, funk, heavy, dark, o qué, podría tocar hasta un blues, que es algo que me gusta mucho, pero bueno, creo que no soy bueno haciéndolo, todavía estoy estudiando. Ahora, retomando lo del blues, quizá la línea temporal de los guitarristas que nombras en tu influencia desde la escucha, o sea, serían Eric Clapton, Jimi Hendrix, Randy Rhoads, pero luego en lo contemporáneo, ¿a quién pondrías para continuar con la lista? Y a mí me gusta mucho un guitarrista, estoy lejos de tocar como él, quizás no tiene un estilo muy parecido, pero es Mike Tremonti. ¡Epa! El de Alter Bridge. Slash. Yeah. A ellos pondría. Uh-huh. Ahora, hablabas también de la fuerza de las letras, que siempre, a la vez que han sido, cada disco ha variado, siempre ha habido esa línea, ¿no? Hay un compromiso ahora entre músicos en la Argentina, porque estamos viendo, por ejemplo, que guitarristas como Tano Romano y Tano Marcielo están trabajando en colectivo junto a ustedes para hacer unas donaciones. ¿Qué importancia tiene eso, ¿no? La de trabajar como escena y trabajar siempre junto a la gente. Mirá, yo creo que el músico tiene en general un compromiso social muy importante, porque el músico que está comprometido con lo que hace lleva por detrás un mensaje que es enriquecedor y además acompaña en distintas situaciones, porque a mí me ha pasado de tocar a beneficio de gente muy necesitada, de juntar para donaciones de órganos, operaciones, inundaciones, incendios, enfermedades, situaciones incluso emocionales complicadas, ¿no? Que llevan a tomar decisiones muy pesadas para una persona que las sufre, ¿no? En situación de calle, niños desamparados. Podría tener una lista importantísima en donde un músico, o yo en todo lo que dije participé, ¿no? Y la verdad que me parece que quizás pensar que la misión de un músico, la posición de un músico dentro de una sociedad es entretener, pero cuando vos entretenés y a través del entretenimiento y el arte llevás un mensaje, ¿no? Como decís vos, todas las letras de las bandas en que participé tienen un mensaje, incluyendo Rata Blanca, que tienen un mensaje quizás abordado más desde lo fantasioso, pero que también es con un mensaje fuerte, ¿no? De uno tratar de llegar a la parte más profunda, de tratar de ser una sociedad mejor, de entenderse uno a uno mismo, ¿no? De lo sentimental, de buscar las fuerzas en el corazón, la luz interior, la llama interna, la colaboración. Parezco John Lennon, ¿no? Pero por algo lo mataron. Listo, la historia oficial nos cuenta que cuando Rata Blanca se reúne, fueron parte, les invitaron a ustedes a ser parte de la nueva formación, de la nueva era. Visto en retrospectiva, ¿esto es cierto y se arrepienten de la decisión que tomaron o más bien pues lo defienden dado que sus estilos han ido evolucionando? ¿En qué sentido? Perdón, no entendí.
¿Se arrepienten de la decisión que tomaron cuando la historia oficial dice que ustedes fueron quienes decidieron no formar parte de la nueva versión de Rata Blanca, la nueva era, cuando se reúne Giardino y Barilari? Visto en retrospectiva, ¿se arrepienten de esta decisión o más bien lo defienden? No, ¿O mitad? No, para nada. Estamos exactamente en el mismo lugar. Estamos totalmente convencidos. No solo no nos arrepentimos, sino que volveríamos a hacerlo. Pero cada decisión que hemos tomado, lo digo por Roweck y yo, y miramos para atrás y decimos qué bien que estuvimos. Y vemos nuestra actualidad ahora y la actualidad mismo de Rata Blanca y pensamos que estuvimos bien. Porque no miro el éxito, quizás porque está claro que Rata Blanca es una banda mucho más popular al proyecto que tengo, a todos los proyectos que tengo y que tuve con Gustavo, ¿no? Rata es la banda más popular quizás del rock hispano parlante, ¿no? Entonces, lejísimo de ese tipo de éxito, pero me considero que tuve otro éxito que fue el que busqué, que fue, o sea, desde que me fui de Rata Blanca hice 100 canciones y 8 discos. En 8 discos, sí, 100 canciones en 8 discos. Y eso es lo que yo quería. Este es el éxito o sea, y todavía tengo, y todas con estilos distintos. Estoy muy contento, muy orgulloso, y cada disco que grabé me gusta mucho y los escucho y los vuelvo a escuchar, y puedo elegir distintos tipos de shows en los que puedo tocar repertorios con canciones mías y disfrutar mucho. O sea, esto es por la música, por el arte, la decisión que tomamos. Y el éxito es justamente, ¿no?, todos estos discos, como los mostré recién, que me gusta la tapa, me gusta por ahí de Rata Blanca, algunas cosas me gustan más que otras. Yo no tenía decisión artística. Si bien era una banda popular y con éxito, preferí, a costa de perder popularidad, manejar las decisiones del arte y de lo que quería decir también y transmitir. No me arrepiento, al contrario, volvería a hacer exactamente lo mismo sin dudarlo un segundo. De hecho, lo hice, porque volvimos a decir que no, y después volvimos a reencontrarnos y hacer un show en el 2013, que fue La Reunión, y por suerte duró nada más un show. que fue genial, y por suerte fueron algunas participaciones, porque fue el show ese, después hubo uno más en un teatro, y en esa dosis estuvo genial, porque nos vimos, nos llevamos bien, nos disfrutamos musicalmente, tenemos muchos recuerdos, pero artísticamente no estamos en otro lado, ¿no? O sea, Roweck y yo ellos están en un lado y nosotros en otro. Popularmente también, ¿no? Pero bueno, no importa, vamos por lo artístico. Muchísimas gracias, Sergio, por acceder a la entrevista aquí con estos 3 medios ecuatorianos. Realmente, personalmente te digo, es un privilegio, un placer poder conversar ahora con la persona que yo veía en los videos de Rata Blanca, ¿no? Con la Gibson, te veía ahí haciendo la rítmica, y pues ahora poder conversar para mí es un privilegio, un placer, y pues te agradecemos por ello. La Zona del Metal, pues es un programa que acá también ha puesto su música, y pues siempre un privilegio poder tenerte en nuestro programa. Espero que no sea la última vez tampoco, ¿no? No, y el agradecido soy yo, además honrado porque difundan el material que hago, porque se ocupen de mi carrera, por las palabras, los elogios. La verdad que este año era un año que pensaba estar en Ecuador de alguna manera con el proyecto de los temas de Rata, justamente Entre el Cielo y el Infierno, con Roweck, con Lian, con Javier Retamoso, tecladista original que participó de la grabación de ese disco, y además con Rubén Trombini suplantando al Negro Sánchez en el bajo y a José Velocet en la otra guitarra. Teníamos pensado ir a Ecuador, y bueno, esta situación que estamos viviendo va a hacer que esto lleve por ahí unos meses o un tiempito más al que lleguemos, pero seguramente nos vamos a conocer, ¿eh? La intención es viajar. Mucho gusto, estaremos expectantes, sobre todo de ese discazo que es Entre el Cielo y el Infierno, así que pues cuenta con nuestro apoyo para eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sergio. Tenemos unas cosas de material nuevo también. Gracias a ustedes, ¿eh? Chicos, Gracias. mil gracias.
Mil gracias por estar con la zona del metal siempre y pues nos escuchamos la próxima semana, seguramente con otro invitado de flujo como el que hemos tenido el día de hoy. Chao Sergio, chao chicos. Chao Sergio, chicos. Gracias. Gracias. destreza ni la suerte del mejor, ni las espadas en la mano del campeón. No hay nadie que pueda controlar las reglas del destino. Posaste sobre mí, tenacidad, me sobornaste y volvimos a mutar.
detener el tiempo y escapar de la razón.